El GTCR 2020, organizado por V-Line, celebra su segunda batalla en tierras valencianas. El asfalto del circuito Ricardo Tormo ha sido el juez que mide la destreza de los pilotos del Campeonato de España de Resistencia. Este circuito, ubicado en la localidad de Cheste, fue construido en 1999 para albergar competiciones de primer nivel como el Mundial de MotoGP. Cuenta con grandes escapatorias y permite que los pilotos arriesguen al máximo en las 14 curvas y su larga recta. Para sacar el máximo rendimiento en la pista, los pilotos la deben conocer y estudiar las claves del trazado. Muchos tienen años de experiencia y otros se enfrentan por primera vez ante este desafío. He rodado una vez y para mí es un buen circuito porque es muy llano, es técnico y rápido, o sea que me gusta mucho. El campeonato madrileño en montaña corremos con una norma. El año pasado ganamos el campeonato y este año vamos líderes. Y gracias a la Escuela de Pilotos y a Hispacar nos han dejado hoy rodar con el Porsche y es nuestra primera participación con un equipo así serio y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Esto es un poco más, es una carrera de equipo, lo de la montaña es, corres contra ti mismo prácticamente, aquí hay que hacer caso al equipo, tienes otro compañero y es una carrera más pausada que la montaña. Conocer el circuito, es la primera vez que vengo aquí. Lo más importante es llegar a la curva y darla acelerando para salir bien de la curva, si no, según se va engomando la pista cada vez más, te quedas pegado y el coche deja de correr. El carcross es totalmente diferente, tienes que ir derrapando lo menos posible porque pierdes mucha tracción si vas ahí derrapando sin control y sí, cambia bastante. Pero vaya, el cambio no me ha costado, ya que venía del karting. El año pasado también corrí karting, el asfalto no lo dejé. Es una buena opción para pasar del karting a turismos, que con otro tipo de monturas, por costes y porque es un coche que es relativamente más fácil de conducir y que cuesta un poco hacerse a él. Alors en ce qui concerne le CER, le championnat, moi je l'aime beaucoup parce que les circuits sont très intéressants. Il y a une très bonne ambiance, c'est vraiment très sympathique. J'adore les circuits espagnols, j'adore l'Espagne d'ailleurs d'une manière générale. Et il n'y a pas de raison effectivement, donc là aujourd'hui malheureusement on a ce phénomène sanitaire, mais la passion malgré tout est toujours là et on a tous envie de courir et donc on est là et on est là et on reviendra. C'est clair, on va continuer. I think that the championship is very interesting so far. We have a variety of skill set and talent here, so it's nice to go up against some very good drivers out here. No, I've lived in Spain for 2 years now, and I started with the front-wheel drive Hyundai Coupe, and then I went to Formulas. I'm currently driving in Formula 4 and go-karting. And now I'm doing the TCR Championship this year with SPV Racing. It's my first time driving with the TCR car. Como es habitual en este campeonato, las parrillas están formadas por máquinas de la categoría GT y los TCR. Y en otra parrilla, los vehículos de la categoría 1 y 2. Después de las sesiones clasificatorias y las poles, los equipos ya tienen las cosas claras para afrontar las mangas de carrera. La jornada transcurre soleada, pero las predicciones meteorológicas anuncian tormentas. Los pilotos están tranquilos, pero saben que en cualquier momento tendrán que adaptar su conducción en caso de que aparezca el líquido elemento sobre la pista. Sí, hay que acelerar más suave, hay que frenar más suave, hay que cambiar un poco todo porque, claro, lógicamente la adherencia es bastante menor que cuando está seco. Pero bueno, ahí esto le pasa a todo el mundo, con lo cual todos tendremos que hacer nuestra adaptación al piso si es que llueve.
Hoy con el calor que está haciendo todo el día, si llueve creo que se notará poquito porque la pista estará muy caliente, entonces la conducción para mí variará poco. Sí que cambiamos el mapa del diferencial para no ir tan revolucionados. Si corres con neumático de agua, al final hay que hacer la trazada totalmente fuera de la que es de seco para evitar la goma y evitar que patine sobre la goma y frenar esquivando la goma. Pues llevarlo con mucho mimo, hay que salir y después el acelerador, las salidas es tocando el acelerador, subiéndolo con mucho cariño. Si no, este coche que estamos llevando, la tracción trasera y el peso, un reparto muy atrás, rápidamente te hace un trompo. Además de las manos de los pilotos, hay otro componente fundamental para que el negocio de la conducción sobre lluvia sea un éxito. Hablamos de los neumáticos, pieza primordial para la correcta adherencia sobre el asfalto. Para esta cita hemos charlado con el francés Michel Duché de la marca Michelin, proveedor de las gomas del campeonato, quien explica cuál es su cometido este fin de semana y valora el certamen. Voilà, alors je suis venu sur cet événement pour voir comment travaillent nos pneus. On a différentes qualités de gomme et différentes qualités de carcasse ici. Donc on est venu voir la qualité des gommes, des carcasses. Si sur ce circuit spécifiquement, tout marchait très bien et on n'a pas eu de soucis. On n'a pas eu d'avarie, on n'a pas eu de soucis. Ah, je suis assez surpris, je suis venu là en découvrant la course ici à Valence et c'est un plateau très varié malgré la difficulté du moment. Donc oui, il y a de belles voitures, le plateau est varié, le niveau est assez élevé et on se fait plaisir. Ouais. Cargamos los depósitos de combustible porque llegan las esperadas mangas de carrera. Turno para la clase 1 y 2, con 2 finales por delante. La primera de ellas marcada por la lluvia de los primeros compases de carrera. Los pilotos deben mantener los coches sobre lo negro y no arriesgar más de la cuenta, pudiendo perder muchas posiciones por un trompo o salida de pista. Temple y confianza con la montura se unen para que cada uno coja su ritmo. Y el que mejor lo tiene es Luis González con el Peugeot 308 Cup. Callejas y Abella con idéntica montura no pueden hacer nada para arrebatarle la victoria en ambas mangas. La estrategia vuelve a ser fundamental y los pilotos disfrutan de afinar la conducción después de rodar más de 48 minutos en la pista Che. En D3, Velasco García repite el triunfo como en Navarra, pero esta vez con el debutante Hyundai i30N en sus manos. En D4, la primera manga es para José Luis sin Marc Cejudo, gracias a una conducción práctica y segura, mientras que en la segunda, los franceses Adkalian y Pelefic, con el Renault Spider, son los mejores de esta clase. El más rápido en D5, en la primera manga es el Ford Fiesta de Vicente Vallés, y en la segunda, otro veterano como Juan Campos y su Clio es quien consigue los honores. El joven Zabala con el ST-Line es el protagonista en D6. Una de las muchas virtudes de este campeonato es que pueden convivir en él varios tipos de monturas. Gracias a su estructura y timing, los pilotos pueden rodar sus coches de manera segura en varias parrillas, con 2 carreras por meeting y en los mejores circuitos. Los equipos además pueden estar formados por varios pilotos, lo que permite que todo sea más llevadero desde el punto de vista de costes. Hoy conoceremos algo más de los monstruosos GTs. Es un coche divertido y es un coche realmente de gentleman driver, ¿vale? Es un coche que es fácil de pilotar a un cierto nivel. Bueno, es un volante tipo GP2, ¿vale? Entonces tenemos aquí el botón de track control, tenemos aquí el botón del ABS, tenemos la pantalla, como os he dicho, es un coche que está previsto para las carreras de endurance largas, por lo tanto tenemos una pantalla para la parte trasera del vehículo y en esta pantalla pues tenemos todo lo que es velocidades, tenemos los tiempos y tenemos también el nivel de ABS y nivel de track de control. Aquí tenemos la radio, aquí tenemos el botón del pit cuando entramos, lógicamente, y después tenemos las páginas para ver
pues todo el grafismo eso, de gasolina y de aceite y todo lo que puede turbo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí tenemos un botón muy importante que es el flash. Esto manda un flash, ¿vale? Que son 10 flash seguidos, ¿vale? Para poder advertir que vamos a pasar o que por lo menos lo vamos a intentar, ¿vale? Es un motor 3.8 atmosférico y bueno, cerca de 500 caballos. El cambio es secuencial, con levas en el volante. Cambio muy bueno, muy fácil de accionar y la verdad que es una maravilla, es una delicia conducir con esta caja de cambios. Y bueno, y por lo demás, pues una maravilla de coche. Hay otros más potentes o más rápidos, pero este es muy agradable de conducir y al que le gusta la conducción de verdad, lo prueba y no se quiere bajar. No es fácil de conducir porque hay que tener un cierto nivel de conducción avanzada para conducirlo, porque es un coche que hay que frenar muy tarde, hay que meterle mucho con el freno y luego a la hora de dar gas pues no tiene ningún tipo de control ni nada, con lo cual pues hay que tener un poco de tiento. Pues este es el Mercedes AMG GT4 y en este, o sea, el piloto principalmente suele trabajar aquí con el volante, donde tenemos de la mayoría de las funciones que necesitamos para cuando estamos en pista. Aquí tenemos el limitador del PID, luces, podemos cambiar aquí de página donde nos podemos consultar información, luego radio, bebida y limpiaparabrisas. Y luego ya están el botón de punto muerto y el botón de encender el coche. De nuevo, la categoría Oldtimer comparte meeting con el GTCR y eso ha permitido tener algunas joyas ilustres rodando en el circuito valenciano. Después de las mangas de entrenamiento, los pilotos se enfrentan en 2 mangas de 30 minutos para dirimir cuál es el mejor en sus respectivas categorías. Los más jóvenes de estos queridos clásicos, los Legend, han visto la lucha entre los BMW de Raúl Cerrada y Albert Coll, primero y segundo respectivamente, con el pequeño Civic de Marc García en tercera posición de la primera final. En la segunda, el mejor fue Óscar Auñón, también con BMW. Para los verdaderos veteranos de la categoría, los clásicos Pre-65, Pablo Tarrero con el Porsche 911 es el más rápido por delante de su compañero de equipo, Carlos Beltrán, también con Porsche. En la segunda final, Beltrán es quien pone su bonito Porsche en la primera posición. En estos instantes pasamos de las joyas del pasado a las joyas del presente y futuro. Los pilotos del GTCR miden sus fuerzas en el segundo meeting de la temporada. Es momento de posicionar la candidatura al título de campeón de España 2020. No está permitido el error y todos quieren sumar el mayor número de puntos posibles. Como hemos visto anteriormente, los reyes de estas parrillas son los sofisticados GTs y sus increíbles prestaciones. La estampa que dejan en pantalla es espectacular. El vencedor de ambas mangas es el Ferrari de Mayola Gutiérrez. Pero hay otros nombres propios que han destacado y ofrecido una gran resistencia a la dupla catalana. Hablamos del andorrano Joan Viñes y los españoles Lovera y Navarrete, los tres con el Porsche GT3 Cup. Otras monturas destacadas son los Vortex de los franceses Gruot y Gómez. A estos nombres hay que sumar otros 2 vehículos también de la Armada Vortex y de diferentes prestaciones. La performance en pista con 3 unidades es única. El bonito Ginetta de Yeregui Cartero y el Mercedes AMG de Martín Villanueva se entremezclaban en las posiciones de honor, en unas mangas predominadas por el alto ritmo de todos los participantes. Hay mucho nivel, hay muchos Porsches, que es cierto que nosotros somos C1, pero son C2, pero la diferencia en este tipo de circuitos con líneas rectas que no son tan largas es mínimo, ¿no? Y además C2 pilotados por muy buenos pilotos. Tanta accidentada para nosotros. Ha salido Fernando, ha salido muy bien, ha hecho un primer stint bastante bueno. Hemos tenido un problema con el transponder, de repente ha dejado de marcar, hemos desaparecido de la clasificación y bueno, nos han sacado un preaviso por todo este tema, me ha dado el relevo y nada, bueno, yo he salido y me he defendido como he podido. Tenemos un poco menos de ritmo que Joan, que Viñes, y bueno, ahí hemos estado. I think next race we will have less difference. With Mendes we'll have 20-second difference in handicap and 25 with Asso. So I think we can win.
But anyway, we finished the race and the leader of championship. Yeah, sure, for sure. Each year it's experience. Each year you feel. For example, a year ago it was like fighting always with the car. Now it's mostly playing. So I really like this experience. Intentamos salir a ganar, pero bueno, hay pilotos que van muy fuertes y también vamos con el DSG, entonces tenemos un pelín de diferencia con los secuenciales, que bueno, esperemos que en carrera no se note tanto. Llega el momento de hablar de la categoría TCR, con los plurivictoriosos Cupra al frente, pero con los Audi A3 cada vez más cerca. El paso por curva de estos vehículos es impresionante y el nivel es de mundial. En la primera manga hay novedades y Azcona Lenov solo consigue la segunda posición después de la impecable carrera de Ferran Méndez. El tercer lugar del podium es para Rubén y Felipe Fernández. Nuevamente en el pit lane se ganan o se pierden muchos segundos y los mecánicos son culpables del éxito de los equipos. El trabajo de todos es fundamental en esta competición. En la segunda manga de carrera, después de un leve toque entre Lenov y Méndez que tuvo que abandonar, el gato al agua se lo lleva Azcona y su Cupra, seguido de Ross, Peña y los hermanos Fernández, que consigue las otras dos plazas del podium. Hasta aquí la segunda cita del Campeonato de España de Resistencia. La próxima será en el esperado circuito de Jerez, después del gran trabajo y compromiso por parte de Wellline.org para llevar a cabo este nuevo meeting, que seguro volverá a ser espectacular. ¡Hasta pronto, amigos!